Bueno, pues ya estamos aquí ahora sí en vivo con Miguel. Muchísimas gracias, Miguel, por aceptar esta entrevista. Fue muy fortuita, fue de repente, pero bueno, con los amigos se puede hacer este tipo de cosas. No, al contrario, un gusto, gracias por la invitación, que además, bueno, sé que es la primera vez que se hace esta entrevista para tu canal, lo cual es un placer y un honor. Y sabes que siempre es un gusto poder sumarme y hacer equipo contigo. No, al contrario, muchas gracias. Estoy compartiendo para que, bueno, por si alguien está interesado en este tema de las cuestiones textiles, que yo sé que hay muchas personas que están metidas, ¿no? Haciendo proyectos con este tema de los textiles y pues ojalá pues puedan ver esta entrevista contigo que, bueno, evidentemente eres un experto en estos temas y la verdad es que me da muchísimo gusto tenerte aquí, es un placer. Apenas te vi en una clase del diplomado sobre patrimonio cultural y pues estuvo muy interesante y es un placer encontrarte por todos lados. No, al contrario, un honor, un gusto, siempre aprender además cosas nuevas de la retroalimentación que hacemos, porque además los dos estamos muy metidos en este tema con un enfoque, este, creo que también un poco crítico de pronto, ¿no? En torno a esos procesos que se dan dentro de los textiles, porque pensamos en qué bonitos, pero de muchas veces nos olvidamos de estos procesos sociales que implican y cómo se atraviesa el tema de las desigualdades. Y creo que tener esta conciencia que me parece que tenemos muy clara ambos, pues siempre es algo enriquecedor al momento del debate, de la reflexión y de la generación de conocimiento. Claro, creo que es otro de los temas que en algún momento tendremos que eh, trabajar, ¿no? Sobre el tema de la patrimonialización, que es todo un tema, ¿no? Y que ojalá pues sea una de las cosas en que se esté hablando en este tiempo, porque pues así como hay cosas positivas, también hay cosas negativas. Pero bueno, creo que es importante presentarte. Bueno, Miguel es antropólogo, está estudiando actualmente su doctorado en la UNAM, no, en la Universidad Veracruzana o en la UNAM. Una- En la UNAM, perdón, gracias, Miguel. De repente estoy un poco nervioso porque es la primera entrevista. Esta es la primera entrevista y pues bueno, entenderán que no estoy acostumbrado a hacer esto y que estoy curtiendo. Ya he hecho varios videos, ya llevo algunos en este mes, apenas lleva un mes el canal. Entonces, eres la primera entrevista y pues me da muchísimo gusto que seas tú. Entonces, bueno, les comento, Miguel es antropólogo, él tiene una amplia trayectoria con este tema de los textiles, su investigación ha sido con las mujeres de Songolica. Ahorita les contaré un poco acerca de cómo conocí a Miguel y actualmente está realizando un proyecto en Cuetzalan, que bueno, todos estamos esperando que nuevamente lo publique. Si no mal recuerdo, fue tu tesis de maestría la que publicaste. de licenciatura. Ah, de licencia. Oh, no, bueno, tú ya estás más allá del bien y del mal. Bueno, pues no sé, Miguel, si tú quisieras agregar algo más acerca de tu formación, de tu experiencia con el trabajo textil. Pues solamente señalar que a la par del proyecto de Songolica, pues he estado trabajando, o más allá de la investigación, pues hemos estado trabajando con otras compañeras en proyectos ya más enfocados hacia la comercialización y hacia la gestión, a la promoción cultural, que también es algo que nos ha interesado mucho. Entonces, pues bueno, solamente enfatizar que sí me ha interesado mucho el tema de la academia, pero que siempre buscando también cómo el conocimiento producido desde la academia puede servir para otras cosas y se puede utilizar en beneficio de las personas con las que colaboramos. Muchas gracias, Miguel. Pues bueno, quiero comentarles rápidamente que yo a Miguel lo conocí hace ya un par de años en la UAM Xochimilco, cuando yo también estaba estudiando la maestría, y de repente alguien por ahí me dijo que estaban haciendo una venta de textiles, y entonces, pues bueno, me fui a dar una vuelta ahí por el área de diseño, y de repente me encontré a Miguel, y pues le compré, por cierto, aquí está este rebozo que compré de algodón, ¿no? Que me encantó. Y me llamó muchísimo la atención porque, pues Miguel no solamente estaba vendiendo, ¿no? Sino que también estaba, pues estaba escribiendo, estaba investigando y eso es algo como raro, ¿no? Porque muchas veces se dedican precisamente a la comercialización, pero a veces no tienen como esta intuición o este interés por parte de, pues sí, ¿no? Como investigadores. Entonces, tu caso es como muy sui generis
Y pues, o sea, ¿cómo fuiste a parar ese día ahí? Y ahora sí que nos vayas platicando cómo estás, de alguna manera, pensando esta labor del investigador, ¿no? Gestionando, aunque tú no eres gestor cultural, pero estás gestionando proyectos de comercialización de estas comunidades. Entonces, cuéntanos un poco más acerca de esto, Miguel. Claro que sí, con todo gusto, May. Pues bueno, quizás empezar por desde el inicio. Pues yo empecé haciendo siendo estudiante de antropología, haciendo trabajo para la tesis, como muchos jóvenes en México, que de pronto tenemos una idea general de las artesanías, pero no conocemos a fondo la producción. De pronto también creo que esto es algo muy importante como jóvenes. Somos idealistas y queremos hacer algo y transformar y cambiar la situación o la realidad social. Muchas veces creo que también idealizamos a las personas con las que trabajamos. Y pues esto tiene tanto sus lados positivos como los negativos. Entre los positivos, pues está el hecho de que justamente, pues a mí me llevó a querer realizar un proyecto que fuese distinto, que no solamente fuera la generación del conocimiento y la redacción de la tesis y la publicación de los resultados, sino generar un impacto que tuviera pues una trascendencia social, que tuviera un impacto real sobre las comunidades con las que trabajo. Y pues esto empieza, como les decía, cuando era estudiante. En 2010 concretamente es que empiezo a trabajar en la Sierra de Songolica, a convivir con las mujeres, a conocer su trabajo. No fue algo tan fácil ni tan sencillo por el tema de las limitantes o de las diferencias en cuanto a género, idioma, edad. Entonces, no fue algo tan sencillo, llevó un cierto tiempo, pero justamente con la convivencia cotidiana y con el paso de los meses, pues pudo haber una apertura mayor hacia temas que tenían que ver con la violencia que enfrentaban las tejedoras, en tanto mujeres, en tanto artesanas que salían a las ciudades a comercializar su trabajo. Y creo que justamente esta visión del querer comprender la realidad, no solamente desde la parte de la comercialización, sino desde la parte humana, fue algo que enriqueció mucho esta relación con las mujeres. Y pues bueno, también hablaba del tema de la idealización, porque muchas veces cuando soñamos y queremos hacer y deshacer, muchas veces quizás tenemos como una visión un poco también etnocéntrica de pensar que queremos cambiar la realidad de los otros, pensando que ellos no están de acuerdo con muchas de las cosas de su realidad. Y creo que cuando conocemos y cuando convivimos y cuando comprendemos las otras lógicas, nos damos cuenta de que lo que nosotros estamos haciendo es una imposición también desde nuestra visión de querer cambiar cosas que desde nuestra lógica están mal, pero que desde la lógica de ellos quizás no sea que estén mal, sino que tienen otras perspectivas. Y esto lo menciono también porque mucha de la política pública que se ha hecho en México obedece a intereses y a lógicas de un sector específico que piensa que si el trabajo de las artesanías se comercializa más, que en su momento fue lo que yo pensaba y por eso hablo del tema de idealización, ¿no? Y del querer hacer algo, pero sin ponernos en el lugar de la gente, y de pronto nos damos cuenta de que la lógica de la producción artesanal es totalmente distinta, es decir, este, eh, la lógica de muchos y la mía fue esta, hay que apoyar el tema de la comercialización, entre más se venda las cosas van a ser mejores para las mujeres y con esta convivencia pues me doy cuenta de que en realidad eh, ellas no se darían abasto para estar produce y produce y produce, y eso me llevó también a comprender la realidad que ellas viven como mujeres, es decir, la sobrecarga de trabajo, de levantarse a las 5 de la mañana a moler maíz, a darle de comer a todos, y ellas hasta el final, después irse al campo, después hacer
20,000 tantas cosas más para al final, hasta la tarde, noche, ponerse a tejer. Es decir, no es una labor que ellas realicen de forma cotidiana, sino que es algo que van haciendo por ratitos, como ellas mismas dicen. Entonces, lejos de ayudarles, este, con el tema de la comercialización, de que es algo positivo, en realidad las pone en una situación de una sobrecarga de trabajo, que es lo que ha pasado con muchas mujeres, o sea, de estar a las 2 de la mañana tejiendo porque no se dan abasto y de pronto a las 5 estar otra vez arriba para moler maíz y para irse al campo y para darle de comer a todo el mundo, toda la familia que llegan a ser hasta 10, 12, 15 personas. Entonces, yo creo que pues todo esto me llevó a darme cuenta de que una cosa son las buenas intenciones que tenemos desde fuera y otra es la realidad que viven las personas y cómo la comercialización no era precisamente, pues una muy buena solución. Más bien quizás lo que convenía era buscar la valorización del trabajo, pagarlo a precios que fuesen más altos, que compensaran el hecho de que sean piezas exclusivas. Y, y de este modo, pues lejos de saturarlas de trabajo y darles más trabajo, con lo que hacen que tuvieran un mejor pago, que quizás esta podía ser otra alternativa u otra solución que no la sobrecargara de trabajo como estaba ocurriendo. Y pues en paralelo con las convivencias con personas del sector público y de la política pública, de la gestión estatal, pues lo que me di cuenta es que tenían una visión sumamente comercial y del dinero y justamente también me tocó una vez hablar con una de las directoras de arte popular de Veracruz que hablaba de la competitividad y que decía que eso no podía funcionar si se subían los precios, porque entonces no íbamos a ser competitivos con Oaxaca y la solución para ella era bajar los precios de las piezas en lugar de ofrecer mejores precios para las mujeres. Entonces, todo esto en resumen para de explicar que las realidades son distintas, que cualquier proyecto siempre tiene que partir de la lógica de las mujeres y de un diagnóstico de la realidad y de la experiencia cotidiana. Ningún diagnóstico que parta ni de un escritorio, ni de una buena intención, ni de una visión propia, va a generar un cambio. Y creo que en política pública hay muchísimos casos de proyectos fracasados que con la mejor de las intenciones han buscado solucionar el problema tanto de la comercialización como de la escasa valorización del trabajo, etcétera, y que son proyectos que no han funcionado, que allí se han quedado. Y creo que aquí es muy, muy importante ese tema del diagnóstico, de saber qué es lo que quiere la gente, de ver cómo se puede trabajar de la mano de la gente, atender a sus necesidades y también a sus posibilidades y hasta dónde quieren ellos o ellas sobrecargarse de trabajo. No todas están en las condiciones para hacerlo, sobre todo las mujeres más jóvenes que tienen que cuidar de los suegros. También algo muy importante que hay que recordar es que en las comunidades indígenas las condiciones y las estructuras de género las predisponen a tener una mayor carga de trabajo, sobre todo a las más jóvenes, a las que se acaban de casar, se fueron a vivir a la casa de los esposos y tienen que atender a los suegros, a los hermanos, a las cuñadas, a los hijos. O sea, realmente ya el hecho de ser mujeres viviendo en una nueva fase, ¿no? Del matrimonio, usualmente complica muchas de las cosas en términos de trabajo, de sobrecarga de trabajo. Y entonces, pues muchas obviamente de pronto no están tan dispuestas o emocionadas con la idea de todavía tener más carga de trabajo a través de la comercialización. Entonces, pues bueno, comprender estas realidades, comprender estas necesidades y a partir de allí, pues hacer todo. Y pues bueno, esto es algo que fui viendo a partir de la experiencia y a partir de la estancia. Y pues actualmente ya tenemos o tengo junto con mis compañeras pues una serie de conocimientos y estrategias para acercarnos y también para aceptar que hay ciertas personas que quizás pueden estar interesadas en colaborar
pero que quizás no van a disponer de tanto tiempo. Entonces, buscar una estrategia para que puedan sumarse, pero al mismo tiempo sin que exista una sobrecarga, una saturación en términos del trabajo, ¿no? Y pues bueno, son realidades que se van viendo con el paso del tiempo, con la experiencia, y pues que es muy importante y necesario el partir de lo que la gente necesita realmente y de lo que ella misma dice que quiere y a lo que se compromete. Miguel, nos estás hablando de muchísimos temas. Nos expones una gran complejidad respecto a este tema de gestionar un proyecto textil. En este caso, bueno, tú entras como investigador, tú empiezas a darte cuenta de las necesidades, de alguna manera, esta profundidad que te da las posibilidades de estas herramientas antropológicas o etnográficas, pues te permiten ver cosas que no todo mundo ve. Nos haces referencia, por ejemplo, a esta cuestión del diagnóstico, ¿no? Desde la gestión cultural, siempre uno se cuestiona a partir, y a veces yo tengo un problema con esto porque cuando hablamos de diagnóstico pareciera que nos hacemos referencia a este lenguaje de la salud, ¿no? Y donde pareciera que hay un problema médico. Entonces, en ese sentido, a veces hay un problema incluso con los conceptos, ¿no? Bueno, pero dejemos a un lado este tema, pero tú nos dices, necesitamos hacer un buen diagnóstico, atender a estas personas, ¿no? Con las que estamos colaborando y el problema es que muchas veces, por ejemplo, como gestores culturales, estamos atendiendo cierto tipo de alteridades o cierto tipo de otredades que no necesariamente forman parte de nuestra realidad y eso no nos permite entender. Y en este sentido, bueno, tú nos dices, idealizamos mucho esto, ¿no? Porque a veces queremos hacer una inserción de nuestros propios ideales o de nuestros propios esquemas o de nuestra cosmovisión. A veces creemos, por ejemplo, que la comunidad no quiere participar en la comercialización y es todo lo contrario, ¿no? Ahí nos dirían los Komarov, o sea, incluso estas comunidades pues participan dentro de estas dinámicas de comercialización, más allá de si la gente quiere o no quiere. Pero por otro lado, también tú nos hablas, por ejemplo, de las instituciones, ¿no? Llámese el gobierno, llámese instituciones culturales o instituciones privadas. Por ejemplo, ahorita tenemos este tema tan polémico, ¿no? Sobre la apropiación cultural, específicamente sobre la iniciativa privada, pero también sobre el Estado, ¿no? Por ahí dice Yasnaya Aguilar que el Estado es quien es el mayor apropiador cultural. Y por otro lado, también está una visión colonialista, ¿no? Que básicamente es la que tú nos estás llevando a pensar, ¿no? Este hecho de que a veces incluso nuestra propia forma de ver y pensar que es lo mejor, qué es lo mejor para estas comunidades. Entonces, es un panorama muy complejo, es un panorama escarpado, difícil, ¿no? Incluso el hecho de que tú, siendo hombre, ¿no? Por ejemplo, que pueda haber muchos cuestionamientos y seguramente los has tenido, pues estés ayudando a estas tejedoras. Sin embargo, bueno, el trabajo, y eso me consta a mí, ha sido increíble lo que has hecho, ¿no? Has tenido como muchas experiencias en viajar y llevarlas a a distintos lugares, ¿no? Para que ellas puedan hacer la comercialización de esos textiles. Me gustaría que nos contaras un poco de cómo ha sido esta experiencia, ¿no? De gestionar un proyecto con mujeres, ¿no? De una comunidad nahua en Songolica y qué experiencias has tenido con respecto a estos procesos. Sí, pues fíjate que son también, nuevamente de aquí van otros temas muy, muy, muy importantes, relevantes. Pues yo me di cuenta, uno, el tema de que había una producción muy rica desde cero en esta región de Songolica que ya has mencionado. Principalmente se hila con malacates, o sea, se convierte la lana en hilos de algodón a través del uso de malacates. O sea, se hace una pieza desde cero, desde trasquilar al borrego, la lana convertirla en hilo, después teñirla con tintes naturales, posteriormente tejerla en telar de cintura en 6 técnicas de tejido distintas. Y algunas de ellas son técnicas que se consideran complejas, o diseños complejos. Y pues todos estos conocimientos y procesos, pues bueno, suponen un arduo trabajo, que muchas veces puede prolongarse hasta un año durante todo el proceso, desde el hilado hasta el tejido. Entonces, pues bueno, yo me daba cuenta de que había mucho trabajo que realmente era un trabajo muy sui generis en México. Es decir, conocemos muchas regiones textileras en el país, pero muy pocas que hagan desde cero la labor. Afortunadamente todavía hay muchas, ¿no? Guerrero, que hilan
también que siembran el algodón y después lo hilan, lo tiñen, lo tejen, Oaxaca, pero realmente son muy pocas regiones si las comparamos con la realidad que se vivía el siglo anterior. Y pues bueno, para mí esto era algo muy valioso y pensaba cómo era posible que una labor tan compleja de pronto fuera, por un lado, malbaratada muchas veces y al mismo tiempo, cómo puede ser tan poco conocida. Cuando yo tuve la oportunidad de empezar a viajar, primero solo, después gracias a distintos financiamientos, pudimos hacerlos ya con las tejedoras. Para mí era muy interesante ver cómo, incluso fuera de México, muchos mexicanos que asistían a los eventos en los que participábamos, decían que ellos no sabían ni siquiera que existía esta región, mucho menos que existían estas piezas, estos procesos. Y el estar fuera del país y ver este trabajo, para ellos les generaba una sensación de mucho orgullo y un orgullo además, bueno, era una mezcla de sentimientos entre el orgullo y al mismo tiempo la sorpresa y la pena de decir cómo es que siendo mexicano yo no conociera esta región y todo este trabajo, ¿no? Y lo que hacen estas mujeres, que es impresionante. Entonces, pues bueno, las experiencias han sido muchas veces han estado marcadas por la sorpresa y el asombro, siempre pues hemos procurado desde el proyecto que exista un reconocimiento de la autoría, que exista una visibilidad de las personas. Por lo mismo, en 2010, 15, 16, empezamos la gestión de un documental justamente con la idea de poder hacer visibles los rostros de las personas, y pues bueno, gracias a muchos apoyos que hemos tenido, actualmente tenemos el apoyo de los Amigos del Arte Popular, que es una organización norteamericana, que es la que pagó toda la gira del documental con las señoras. Gracias a ellas y a otras personas que han donado recursos para transportes, viáticos, etcétera, es que hemos tenido estas oportunidades. Stephanie Schneiderman, que también Claro. tú la conoces, también nos ha apoyado con los boletos de las señoras. Entonces, de pronto, todas estas sumas de personas que van colaborando, pues nos han permitido justamente que la promoción sea no solamente de una persona, como al principio era, porque así era como nuestros recursos lo permitían, a poder hacerlo ya de forma colectiva y ya con todas las personas aquí participando. Pues bueno, y aquí viene también otro tema que creo que tiene mucho que ver nuevamente con el tema de género y de la generación en las comunidades. En las comunidades, desafortunadamente, sigue existiendo pues muchas prácticas machistas donde está mal visto que las mujeres jóvenes en edad reproductiva salgan de las comunidades, ¿no? Muchas de las mujeres enfrentaron la violencia justamente por el haber salido a vender a la Ciudad de México, por haber sido a Jalapa, Veracruz, a un evento, a una exposición. Y pues bueno, al regresar los señalamientos obviamente fueron quién sabe qué fuiste a hacer. Y bueno, además regresaban con dinero por las ventas de sus piezas, entonces, quién sabe qué estuviste haciendo, de dónde sacaste dinero, con cuántos hombres estuviste para poder traer todo eso. Y bueno, obviamente la violencia y los golpes. Y pues esto ha dificultado que muchas mujeres salgan también. Obviamente la carga de trabajo nuevamente de las mujeres, los hijos, los nietos, etcétera, lleva a muchas a decir, pues sí me encantaría viajar, pero no puedo. Entonces creo que también te has dado cuenta cuando viajan las señoras, por lo regular son mujeres ya que pasan de los Ujú. 50 años o rondan los 50 o 60, porque son las que ya no tienen esta carga de los hijos, a veces sí de los nietos, pero hay otras personas más jóvenes que se hacen cargo de ellos. Entonces, de pronto es muy complicado. Conseguir el recurso para que viajaran fue también una odisea y de pronto cuando ya tienes el recurso, el conseguir que alguien vaya se convierte en otro gran reto, ¿no? Y justamente por este tema, ¿no? Por el tema del trabajo, de quién va a cuidar a los hijos, quién va a cuidar a la suegra, quién va a cuidar a la familia, quién va a dar de comer, quién va a hacer esto, lo otro. Y eso también se convierte en pues digamos que, pues, en un punto que hay que resolver, ¿no? Y que hay que negociar
con las mujeres. Entonces, de pronto sí nos ha sido complicado el poder sumarnos, ¿no? En algunos eventos. Bueno, también tú que siempre nos contemplas y nos invitas y de pronto hemos tenido estas situaciones de no poder conseguir quien vaya porque, Ujú. pues de pronto no, pues no, no es tan fácil conseguir que algunas salgan a pesar de que llega a haber recursos para hacerlo. Y bueno, también el tema de que, pues todavía, desafortunadamente, el trabajo textil de la región sigue siendo poco conocido. A veces, con todo, o sea, si ya conseguimos que salgan y conseguimos todo el permiso y demás, y la forma de que alguien cuide a los hijos, y etcétera, está el otro tema del saber si se va a vender, si no se va a vender, si van a salir y van a regresar prácticamente con lo mismo, cargando cosas o sin nada. Entonces creo que aquí también ha sido muy importante para nosotros el tema de la sensibilización, de formación de públicos, de la generación del conocimiento, de platicar con la gente, de decir, de explicar por qué es tan importante el no regatear, por qué es tan importante consumir, valorar el trabajo. Y pues creo que aquí lo que siempre hemos procurado es generar como estos puentes de comunicación, ¿no? No solamente generar conocimiento a través de los libros, no solamente generar ventas a través de la participación en los espacios de venta, sino de empalmar estos procesos con los del diálogo, ¿no? Y con el intercambio y con la sensibilización y la formación de los públicos. Y en ese sentido, los materiales como el documental Voces del Telar, pues han sido muy útiles justamente para generar esta conciencia, ¿no? Y de hecho, también contigo lo has visto, ¿no? Que de pronto alguien ve una pieza y dice qué bonita, pero cuando ves el proceso y conoces a las personas y ves las historias que hay detrás, sales y lo compras. Y nos pasó mucho, pues en todos los eventos a los que hemos ido nos ha ocurrido, ¿no? De que entran, ven las piezas, qué bonito, ven el documental, salen y ya van con la cartera lista para comprar, ¿no? O sea, sí, estos materiales sí generan un cambio, sí son positivos. Y yo hablaría, pues nuevamente, de la confluencia de todos estos procesos, o sea, el engarzar el conocimiento, la investigación académica con una buena estrategia de comunicación, ¿no? Con un buen material que pueda sensibilizar y al mismo tiempo la participación activa de las personas que hacen el trabajo y con ya el extra y el plus, pues de las piezas de colección, ¿no? Piezas de grana cochinilla, piezas de añil, piezas de malacate, piezas que no se van a encontrar en ninguna galería de México o quizás en los museos, pero que son piezas realmente exclusivas y que, bueno, que también desde el proyecto hemos enfatizado mucho el tema de un cambio también en la producción, sobre todo un cambio en el sentido, no de que cambien las piezas, sino de que se enfatice mucho el tema de los acabados, que de pronto era algo que desde la lógica citadina podían ser como Ujú. cuestiones pues un poco incómodas, ¿no? Como el hecho de que algo que pasaba mucho es que siempre las piezas, pues se trabaja en el campo, ¿no? Se trabaja en la tierra, se trabaja. A mí siempre me tocaba, yo nunca me explicaba por qué las piezas siempre de pronto este, llevan, no sé, lo que fuera, ¿no? Y pues bueno, luego de pronto veía a los guajolotes encima del rebozo de grana cochinilla, los perros envueltos en el rebozo. Entonces yo decía, pues bueno, yo creo que la misma lógica y la realidad de las mujeres, pues hace que esto se vea como algo muy normal, muy cotidiano, pero cuando esta misma pieza llega a la ciudad y de pronto no está lavada o no tiene como esta presentación que se busca en las tiendas, es un pretexto más para que la gente regatee. Entonces, el enfatizar la presentación, los acabados, pues nos ha servido también mucho para ofrecer la pieza como una pieza de lujo, ¿no? Cosa que no puedes hacer cuando llevas la pieza, esta misma pieza de cochinilla de 3,000 pesos, arrugada, manchada, sucia, con pasto y demás, ¿no? Creo que esto sí también lo hemos tratado
de mencionar, ¿no? Justamente que comprender estas lógicas también de la gente de las ciudades, comprender la lógica de los clientes, y generar estos puentes y estos diálogos, ¿no? Porque de pronto, o sea, también esto puede llegar a ser violento, ¿no? O sea, ¿cómo le dices esto a una mujer Claro. que es su realidad? O sea, eso es lo que se vive. Este, pero bueno, pero también cómo le haces con los clientes, ¿no? Entonces, el poder mediar con las dos partes creo que es algo muy, muy importante, muy necesario. Y entonces, pues poder platicarlo, ¿no? Mencionar en ambas partes, este, cómo se produce, también cómo se compra. Y creo que aquí, una vez más, vamos con el tema del diálogo y de la comunicación. Creo que ante todo lo que el proyecto ha sido, pues ha sido una especie de traducción, ¿no? De traducir en términos culturales la lógica de la ciudad y del mercado de lujo al cual muchas de estas piezas tienen el potencial para estar allí, con la lógica de las comunidades y pues vinculadas a estos otros circuitos, ¿no? Muchas piezas de Songolica pues terminan en Polanco, entonces, ¿cómo le haces, ¿no? Justamente para poder generar estos puntos y estos puentes sin que el comprador se sienta decepcionado y sin que la persona que creó la pieza se sienta violentada, ¿no? Por el comentario, ¿no? Porque para mí sí ha sido muy complejo y sí yo lo consideraría violento, ¿no? El poder decir estas cosas cuando es la realidad que se vive en las comunidades. Entonces, creo que aquí sí hay que tener mucha creatividad también para poder mediar y para poder traducir estas dos lógicas. Me parece bien interesante esto. Antes de que me lo dijeras, yo lo estaba pensando y precisamente por ahí iba otra de las preguntas e intervenciones, porque precisamente creo que nuestra labor a veces, más bien siempre creo como gestores culturales o como mediadores, ¿no? Como intermediarios, es precisamente esta posibilidad que tengamos para traducir, ¿no? Porque a veces hay lenguajes que vienen de la academia o del gobierno y que básicamente si nosotros estamos ofreciendo este apoyo o estas posibilidades de acompañar a una comunidad, a una colectividad, a un proyecto, lo que necesitamos es indicarles, ¿no? Bueno, esto es lo que te están diciendo y estas son las necesidades para que tú puedas sacar adelante determinado proyecto, ¿no? Y evidentemente, pues ahí es donde está precisamente esta gestión, ¿no? Donde se puedan llegar a generar ciertos convenios, ¿no? A favor tanto de la comunidad, ¿no? Que está produciendo estos textiles y evidentemente, por supuesto, quién va a consumir. Y algo que me parece que también es importante, que tal vez no lo mencionaste y que la gente debería de saberlo, es que este documental fue hablado en náhuatl, ¿no? Y que eso es algo bien interesante. O sea, hay también una política del lenguaje a la que tú incidiste y dijiste, no va a ser en español, sino va a ser en náhuatl y va a tener traducción al español, ¿no? Regresando al tema de la traducción. Y por otro lado, me gusta, ¿no? Y me llama mucho la atención tu trayectoria, porque has tenido la capacidad de vincular la investigación, ¿no? Con la gestión y, por supuesto, no perder esta sensibilidad, ¿no? Por ejemplo, en esto de los temas del género, que precisamente es uno de los enfoques que tiene tu libro y que, por cierto, lo recomendamos, ¿no? No sé si todavía esté disponible, pero bueno, quienes tengan la posibilidad de conseguir este libro de Miguel Ángel Sosme, pues ojalá lo puedan hacer. Y respecto también a este tema de género, ¿no? Más allá de lo de la traducción, quería preguntarte, ¿cómo es que tú observas esta participación, ¿no? De los hombres ahora en las dinámicas del telar y del bordado, ¿no? Hemos visto en distintas comunidades, por ejemplo, en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, que de repente ahora estas cotidianidades que veíamos o que estábamos acostumbrados, donde solamente eran las mujeres las que tenían esta actividad, pues de repente le empiezan a entrar hombres, ¿no? Y las dinámicas sociales y comunitarias se están cambiando y se están transformando. Y bueno, me gustaría saber eso y también pensar en qué, qué tipo de transformaciones, ¿no? Has visto tú en la comunidad a partir de este empoderamiento, porque me parece que hay un empoderamiento de las mujeres a partir del trabajo textil, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en estas comunidades y cómo has visto esos cambios sociales? Porque evidentemente estos proyectos pues van transformando esas realidades. En este caso me parece que para bien, ¿no? Desde mi perspectiva, pero bueno, me gustaría saber tú.
tu percepción. Sí, sí, claro. Pues bueno, decía uno de mis maestros que ni todo lo bueno es tan bueno, ni todo lo malo es tan malo. Y creo que esto aplica justamente para los proyectos textiles. El mercado creo que ha sido definitivamente ha contribuido en mucho a un tema de la valorización y monetización del trabajo textil. Cuando yo preguntaba a las mujeres si ven como positivo o negativo que el que ahora su trabajo tenga un valor, ellas estaban encantadas. O sea, en todos los lugares en los que he estado me han dicho, antes era una obligación como cocinar, como barrer, como trapear, por la que nadie nos pagaba. Ahora es lo mismo que yo hacía antes, pero me pagan. Y ese dinero que a mí me pagan me sirve para mantener a mi familia, para darle escuela a mis hijos. Muchas lo dicen con orgullo. Gracias a mi trabajo y gracias a lo que yo he tejido, mis hijos fueron a la primaria y no les faltó nunca un cuaderno, un lápiz, lo que sea, ¿no? Entonces, ellas, las que han tenido esta experiencia de comercialización, pues obviamente han sentido un cambio importante. Es innegable que hay un empoderamiento en el sentido de que las ha posicionado de una manera distinta al interior de sus hogares. En los contextos indígenas las mujeres no aportan dinero en efectivo o no aportaban en los contextos tradicionales. Ella, su labor era trabajar sin tener dinero, sin recibir como tal. El proveedor era el hombre. Entonces, el hecho de que ellas salgan y comercialicen, por un lado, significa una transgresión a su contexto, a su cotidianidad, a su núcleo familiar, y generalmente esto se va a traducir en violencia. Las que continúan y siguen y no se dan por vencidas y que a pesar de la violencia siguen trabajando y comercializando y les va bien, con el tiempo, pues contribuyen al ingreso doméstico, contribuyen al campo, a las milpas, a la actividad, pues a los gastos de la familia, y el tener dinero las pone en una condición distinta a como estaban antes, porque entonces al tener dinero pueden incidir en la toma de decisiones, pueden decir, no, pues mi hija ahora sí va a la escuela porque yo le voy a pagar tal cosa, porque además en muchos de estos contextos las mujeres no está bien visto que vayan a la escuela. Y el hecho de que muchas mujeres tengan ingresos las lleva a tomar la decisión de que sus hijas también puedan ir, con la idea de que ellas van a financiar la educación de las niñas. Este, y bueno, con el tiempo esto también se ha traducido en la participación del espacio, del espacio, del ámbito comunitario y del ámbito público, ya incluso institucional, no gubernamental. Las mujeres que empiezan a salir y se empiezan a relacionar con otros agentes externos, con funcionarios públicos, se convierten también en mediadoras entre la comunidad y muchas veces el Estado, ¿no? Y las instituciones. Y eso también las pone en una posición distinta a otras mujeres, al punto de que, para hablar específicamente de la Sierra de Songolica, pues las primeras tejedoras de los años 90 ahora son síndicas únicas o están compitiendo por regidurías o están participando de una manera distinta por el hecho de que tienen una posición también diferente por su condición, pues de mujeres artesanas que dialogan con los agentes externos, que se vinculan con los funcionarios públicos y pues que con el paso del tiempo pues han tenido influencia o injerencia en los asuntos públicos. Y pues bueno, yo creo que esto definitivamente ha supuesto un empoderamiento no solamente en lo económico, también en lo personal, en la participación, en la política, ¿no? En la arena política, en el ámbito público, de modo que pues son procesos complejos, no existe una emancipación total, ¿no? Como tal, pero sí existen de pronto avances que las sitúan de una manera distinta con respecto a otras mujeres de sus propias comunidades, de sus propios territorios. Entonces, pues mencionar también que esta es una realidad que ocurre también con otras mujeres en otros estados como Puebla, Chiapas, Oaxaca,
de mujeres que gracias a su trabajo están participando de una manera y posicionándose de una manera distinta en sus comunidades y en sus espacios domésticos, a pesar del señalamiento público, a pesar pues de las sanciones de sus propios grupos, ¿no? Por estar transgrediendo un espacio que a ellas no les toca o que no les corresponde. Y pues al mismo tiempo vemos otro proceso, procesos más recientes que tienen que ver con bueno, con la rentabilidad del trabajo artesanal. En nuestro país el trabajo textil desconocemos cuántos millones de pesos aporte, pero seguramente son bastantes, son el sostén de muchas economías en todo México, en gran medida gracias al turismo. Y pues esto ha llevado a que el trabajo textil sea rentable. Si antes era una labor que hacían las mujeres gratis, hoy es una labor que, que siguen realizando las mujeres, pero a la cual se suman cada vez más hombres. Los hombres siempre han estado en el tema textil, en el tema de la comercialización, pero como intermediarios y como comerciantes, es decir, las mujeres hacían las piezas y por ser ellas las del espacio público, pues se quedaban en la casa y los hombres se iban a intercambiar los huipiles y las piezas de las mujeres, sobre todo en espacios donde había contacto con gente de fuera. Por ejemplo, en las comunidades, las mujeres intercambiaban con otras mujeres, pero el intercambio, por ejemplo, con los turistas, cuando empieza el turismo en México, lo hacían los hombres. Los hombres eran los que vendían el trabajo textil de sus esposas a los turistas. Y bueno, eso lo hablo específicamente por Cuetzalan, en los 80s, 90s, que empieza a decaer la producción cafetalera y agrícola y se inclinan más hacia el turismo. Quienes empiezan a vender el trabajo femenino, pues son los hombres. Y con el tiempo, pues los hombres ya no solamente se dedican al comercio, sino que también se dedican al tejido. Y cuando yo he preguntado en las comunidades cómo ven esto, pues es muy interesante ver la explicación de la lógica de la rentabilidad y también del papel de los hombres. Decía una de las tejedoras en Cuetzalan, lo que pasa es que el papel de los hombres es proveer, o bueno, no lo decía así, pero daba a entender que el papel de los hombres es el rol proveedor, ¿no? O sea, ellos tienen que llevar dinero a la casa. Y entonces, pues si ellos tienen que mantener a la familia y los textiles dejan dinero, entonces no hay ningún conflicto en que los hombres estén haciendo esto porque esto es lo que deja dinero. Entonces, pues lo más común era primero que ellos comercializaran y actualmente se empieza a hacer algo común que ellos también produzcan por la lógica de que los textiles dejan más dinero ahora que el cultivo de café. Entonces, de este modo concilian el hecho de que los hombres estén participando en el trabajo o en el quehacer textil por ser una actividad rentable que se acorde con el papel proveedor de los hombres. Esto no era así hace unas décadas, ahora sí. Ahora sí, muchas comunidades dependen de la venta de las artesanías y por lo tanto no se ve mal que los hombres participen. Y ahora en este contexto creo que menos se ve mal cuando existe un reconocimiento hacia los hombres y esto genera también situaciones complejas y diversas. O sea, por un lado, en las comunidades sí genera una sensación de qué bueno que se valore, pero también me ha tocado ver mucho de muchas mujeres que se sienten menospreciadas. Es decir, muchas mujeres dicen, nosotras somos las que siempre hemos tejido y las que enseñamos a los hombres y las que nunca hemos tenido reconocimiento como el que ellos están teniendo actualmente. Claro. Y esto para mí es muy interesante, lo he visto también en Cuetzalan, pero lo he visto en otros lugares. Conocemos todos muchos casos, ¿no? De chavos a los que les ha ido muy bien en los textiles. No conozco todas las historias de qué es lo que sienten las mujeres de las comunidades, pero en las que sí conozco, en las que sí he trabajado, hay de pronto una sensación compleja, ¿no? O diversa, una de qué bueno que estén aprendiendo y qué bueno que lo estén haciendo, porque muchas mujeres ya no lo querían hacer. Entonces, qué bueno que no se pierda gracias a ellos. Pero entre las que han estado siempre trabajando y siempre promoviendo, luchando, tejiendo y haciendo, pues sí tienen una sensación de que se sienten incluso como expropiadas, ¿no? Como que un conocimiento que Mm. ellas han impulsado y que ellas han trabajado y porque no han tenido reconocimiento,
lo tienen los hombres por X razón, ¿no? Y sí existe esa sensación de que es un conocimiento femenino que los hombres están utilizando en su beneficio, que además ellas enfatizan mucho esto, no es un beneficio colectivo, como en el caso de las mujeres, es un beneficio personal que tiene nuevamente que ver con la lógica de género y con el reconocimiento. Cuando hablamos de las mujeres y del trabajo textil, por lo generalmente hay un reconocimiento colectivo, ¿no? O sea, es el trabajo de la comunidad, es el trabajo de Tlaquilpa, es el trabajo de Ujú, Cuetzala, es el trabajo de X lugar. Y con los hombres es el trabajo de y el nombre y apellido de los hombres. Entonces, sí hay una sensación pues de sentimientos encontrados y de conflicto y que nos lleva pues desde las lógicas de género a explicar que el trabajo o que lo que buscan los hombres es distinto a lo que buscan las mujeres, ¿no? Y que las lógicas en el mercado valoran más un textil de un hombre con nombre y apellido al textil de la comunidad tal, porque muy pocas veces vamos a ver este reconocimiento de autoría para las mujeres. O sea, casi siempre la autoría en prendas femeninas es la colectividad, es el huipil de X lugar, es el huipil de Magdalenas, pero no es el huipil de X mujer con nombre y apellido. Entonces, creo que eso nos da cuenta nuevamente de estas lógicas de género que llevan a la individualización y al reconocimiento de la autoría con nombres y apellidos para los hombres y a lo colectivo y a lo anónimo para el caso de las mujeres. Yo creo que esto es todavía una realidad bastante compleja y que la participación cada vez más fuerte de los hombres pues nos da cuenta justamente de esta, pues de muchas cosas. Por un lado, de un mercado que está deseoso de cosas nuevas, ¿no? Cosas para diferenciarse, piezas exclusivas, de historias también, ¿no? Creo que muchas veces los hombres son o los que están trabajando y que están teniendo una cierta proyección lo han logrado también gracias a esta misma idealización, ¿no? De las sociedades del México occidental, ¿no? Del México que ve en estas historias, pues un reflejo de sí, ¿no? De esta aspiración de incluir a todos en un capitalismo que le da la bienvenida a todos los sectores, pero no en realidad no a todos, no solamente a algunos, donde solamente algunos pueden ser partícipes de los beneficios y donde también es muy claro muchas veces la calidad de los trabajos son distintas porque los hombres tienen este vínculo y esta cercanía con estos otros públicos, son mediadores, hacen justamente ese trabajo de traducción con muchas de las clases altas, porque además el trabajo textil sigue siendo una labor orientada para ciertas élites en nuestro país, sobre todo las piezas de colección. Y entonces definitivamente ellos están por muchas razones en una condición ventajosa, por el hecho de ser hombres, por el hecho de ser jóvenes, por el hecho de saber leer y escribir, por el hecho de tener acceso a tecnología, a un teléfono, a datos, que las mujeres, que la mayor parte de las mujeres no tienen. Entonces, pues son realidades complejas. Yo creo que es muy positivo en el sentido de que haya cada vez más personas interesadas en el quehacer textil, que no solamente sean las mujeres, y eso lo dicen las propias mujeres, y también lo pienso así, pero también llega a ser negativo cuando hablamos de estas lógicas, más bien cuando las lógicas tradicionales de género nos vencen y nos llevan a reconocer un trabajo solamente por ser hecho por un hombre y a desconocer el trabajo que realizan las mujeres. Yo creo que aquí es como muy interesante y muy importante y necesario encontrar estos puntos medios donde se reconozca también a las mujeres, se reconozca su labor y donde también empiece a haber estos procesos de reconocimiento de sus autorías, porque solamente creo que hay un reconocimiento de la autoría cuando el trabajo es realizado por los hombres, ¿no? Entonces aquí pues es todo un reto, un gran camino por recorrer,
veo positivo que haya cada vez mayor participación, pero creo que esta participación no debería servir para borrar a las mujeres, ¿no? Y solamente seguir visibilizando a un sector, ¿no? Y olvidándonos del otro. Muchas gracias, Miguel, por todas estas ideas y todas estas cosas que nos permites pensar a través de estos proyectos en los que tú estás participando. Me quedo pensando en muchas cuestiones, como por ejemplo el tema de la autoría, ¿no? En este momento se están discutiendo sobre si debe de pasar una ley respecto a los derechos colectivos en relación a cierto tipo de producciones textiles, precisamente por todo lo que hablábamos en relación a estas marcas, ¿no? La de Mango, Zimmerman, en fin, ¿no? Tantas marcas que se han apropiado de los diseños y que desafortunadamente pues siguen jugando bajo esta lógica sin darle crédito ni siquiera a las personas o pedirles permiso para poder utilizar un diseño y comercializarlo. Por otro lado, también me quedo pensando, pues sí, que efectivamente este tipo de procesos de gestión pues tienen que ser a partir de una buena información, de un buen diagnóstico y por supuesto todo el tiempo se tienen que llegar a acuerdos, ¿no? No es que tú vayas y le impongas y le digas a la comunidad lo que deba de hacer, sino que al final de cuentas lo que se tiene que buscar es precisamente los procesos de autogestión, ¿no? Y donde estas personas tengan la autonomía para decidir en qué sí y en qué no, y entender también las lógicas y dinámicas de producción, ¿no? Creo que nos has llevado como muy bien a la cuestión de la producción, de la distribución, de la circulación, del consumo, incluso de este tipo de pues sí, de bienes culturales, si es que se le quiere pensar así, pero a la vez, por otro lado, no nos has, dejado así solamente pensando en este circuito, ¿no? Este famoso circuito de las famosas cadenas de valor, sino que nos has mostrado, por otro lado, pues, cómo también se van generando ciertos cambios sociales, una serie de empoderamientos, pero eso tampoco es que signifique que no haya problemáticas o situaciones, ¿no? Sino que efectivamente, pues, hay distintas circunstancias que van sucediendo a lo largo de la gestión de este tipo de proyectos. Yo te agradezco muchísimo, ya casi llevamos una hora aquí, me ha encantado que tú nos cuentes esto, pero no me quiero ir sin contar que, bueno, Miguel tiene un proyecto que se llama Ikiti, si no mal recuerdo así es la pronunciación, y donde precisamente se dedica a la posibilidad de ayudar a estas comunidades a comercializarlo, ¿no? A través de un comercio justo. Él tiene una página y es un proyecto que ya lleva un rato, que cuando entran a su Facebook o quienes lo conocen ya saben de qué se trata este proyecto, pero que sí es importante que se conozcan que sí hay proyectos culturales, que sí hay proyectos de comercialización que son justos, que no están como desvinculados de las problemáticas y solamente es ir a agarrar y quitarle un pedazo a un huipil y pegárselo a una camisa y pues yo lo vendo ahí por mi lado y lo doy en 3 o 4 veces más de lo que yo lo adquirí, ¿no? Entonces, me parece que este tipo de proyectos son los que necesitamos conocer y apoyarlos, especialmente desde el ámbito de la gestión cultural y pues que acercarnos, ¿no? A estas posibilidades. Y bueno, me gustaría que tú nos contaras finalmente de este proyecto, cuáles son las cosas que estás pensando para un futuro, cómo va tu tesis también y pues nuevamente agradecerte que hayas estado en esta primera entrevista de Gestor Cultural MX. Sí, no, pues al contrario, May, siempre un placer y un gusto sumarme. Pues sí, empiezo contándoles de Ikiti. Ya tenemos un año trabajando formalmente, pagando impuestos y demás. Y bueno, es un proyecto que justamente busca impulsar la comercialización de piezas, principalmente de colección, vinculando pues a las comunidades con compradores potenciales. Tenemos la fortuna de trabajar con artesanos de Michoacán, de Puebla y Veracruz principalmente, Chiapas también. Es un proyecto que empezó un poco lento porque en general el diseño y todo el tema de crear un proyecto comercial pues lleva su tiempo. Por fortuna empezamos a mover muy bien piezas de Michoacán, sobre todo los rebozos michoacanos que son bellísimos, que también conoces. Y pues con el tiempo empezamos a tener una demanda cada vez mayor de estas piezas, al punto que llegamos, nos empezaron a mandar muchas piezas porque de plano ya no nos dábamos
abasto con lo que sacábamos. Ahorita la contingencia, como a todos, nos afectó en cierta medida. Estos meses han sido más flojos, más lentos, pero bueno, aún así nosotros no nos damos por vencidos, seguimos trabajando. Mencionar que es un proyecto colectivo, que en el equipo están más personas, todas de la UNAM. Está Gabriela Martín, perdón, Sara Daniela Martínez, que es otra de mis compañeras, Yera Odette, que también es otra compañera que ha estado trabajando todo el tema del diseño gráfico, Daniela con la fotografía. Y justamente lo que buscamos en el proyecto es reconocer las autorías. Cuando alguien compra una pieza, además de la pieza, sabe quién la hizo, el tiempo que le llevó a hacerla, toda la historia detrás de la prenda. Creo que también como una forma de contribuir a esta visibilización del trabajo que realizan las mujeres en México. Y pues también al mismo tiempo, pues hemos buscado la generación de contenidos, no solamente quedarnos en el tema de la venta, sino también poder compartir materiales relacionados con los textiles de nuestro país. Y por fortuna hemos tenido también pues toda una serie de clientes diversos, hasta algunas figuras públicas como Lila Downs, que también es una de las clientas de nuestro proyecto. Y bueno, así otras personas que se han ido sumando a la compra de piezas artesanales, que para nosotros pues de verdad que es un gusto poder contribuir de este modo a la difusión del trabajo artesanal de México y también a un comercio ético donde no existe el regateo, que ese es uno de los lemas fundamentales de nuestro proyecto, es decirle no al regateo y decirle sí al reconocimiento de la autoría, a la generación de conocimientos, a la difusión, a la comunicación y a la generación de estos materiales que nos permitan encontrarle un valor distinto al trabajo artesanal, que no solamente sea la pieza por la pieza, sino que sea la pieza con una historia detrás y con una persona que hizo el trabajo, ¿no? Entonces, pues es lo que estamos haciendo. En el tema de la tesis, pues justamente estoy trabajando en Quetzalan, analizando estos temas de la desigualdad desde un enfoque de la desigualdad social y de género, viendo también nuevamente estos temas de cómo las mujeres tienen esta sensación justamente de que cuando ellas hacen algo no se les toma en cuenta y cuando lo hacen los hombres existe de pronto todo el mundo los voltea a ver, ¿no? Y creo que estas experiencias y estas sensaciones para mí han sido pues muy importantes para retomarlas en el trabajo, ¿no? De hecho, desde el género ha habido toda una serie pues de investigaciones, incluso en otros países, que nos hablan cómo los conocimientos tradicionales eran, pues nadie los pelaba hasta que llega un hombre y les empieza a hacer promoción y de pronto se convierten en algo muy valorado, ¿no? Y hay categorías, de hecho, desde el feminismo que llevan a explicar estos procesos, que son algo así como procesos que muchas feministas ven como procesos de expropiación, ¿no? De un conocimiento que es femenino, que sirve para muchos hombres para ser reconocidos y proyectarse en otros ámbitos, ¿no? En otros espacios. Entonces, son saberes y conocimientos que las feministas consideran, ¿no? Que les son expropiados a las mujeres. Habrá mucho debate al respecto, pero me parece que sí dan cuenta pues de esta realidad de sensaciones, ¿no? Que viven las mujeres muchas veces también. Y pues bueno, mencionar también que, pues que el trabajo busca dar cuenta de estos procesos por los cuales un trabajo del espacio privado pues se convierte de pronto en mercancía, también muchas veces, mercancía a veces con todas sus palabras, que adquiere valor y que se convierte también en mercancías de lujo, de hecho, ¿no? Que de pronto terminan en otros contextos completamente diferentes en los que pues muchas veces la misma gente de las comunidades ya no puede ni pagar por ellas, ¿no? Por lo costosas que son, y se convierten en piezas destinadas a gente no indígena, ¿no? Y gente muchas veces de estas colonias muy importantes de la Ciudad de México y que nos lleva a otros procesos de reflexión, ¿no? Con qué es lo que está pasando y si está habiendo también otra expropiación, pero ahora desde de clase, ¿no? Y también de pronto quizás racial, si lo queremos ver también así.
Y pues bueno, en eso estamos, igual trabajando con proyectos con artesanos de Chiapas, con otros colectivos, también de Veracruz, con la promoción de las piezas de Songolica, que han llegado piezas muy bonitas con tinción de grana cochinilla que próximamente estaremos compartiendo. Y pues bueno, con todo y contingencia aquí estamos trabajando, ideando más cosas que se puedan hacer, al menos en la distancia. Muchas gracias, Miguel. Pues nada más te leo algunos comentarios, ¿no? De personas que nos estuvieron siguiendo por Facebook. De todos modos, como les comenté en un principio, este video va a estar disponible por el canal de Gestor Cultural MX. Pues bueno, nos manda saludar aquí Lumi Escobar, que seguramente te acordarás de nuestra amiga Lumi. Y bueno, dice, eso me gusta de él porque siempre te explica en qué consisten los textiles que compramos. También por acá está Artem Vía, Jesús Pérez, Janet Xolalpa, Eric Martínez, Beatriz Garcés, Lucía Ruiz, Ixchel Díaz, Andrés Flores, Carlos Sáenz, también por acá estuvo conectado, Salvador, Castel Bajac, Doal Alberto también que te manda, dice, hola, muy buenas tardes, a todos saludos desde Pinotepa de Don Luis y la costa oaxaqueña, en mi pueblo también hay variedad textiles, claro que sí, son increíbles. Y nos manda, nos dice que excelente tarde a todos. Bueno, por acá había una pregunta, que si elaborabas o eres intermediario. Por aquí hay otro comentario, decía Alberto, yo llevo 14 años apoyando a los artesanos de mi comunidad, apoyándolas a la venta de sus textiles, pero que se los paguen a buen precio, que fue uno de los temas que estuvimos trabajando. Y pues bueno, yo me quedo con varios de tus reflexiones, Miguel, porque bueno, tú nos hiciste pensar que desde la gestión, uno de los temas que necesitamos como ponerle énfasis es obtener la información adecuada a través de un diagnóstico, conocer efectivamente a esas comunidades donde estamos tratando de colaborar o apoyar o ser mediadores, pero también a partir de la escucha, ¿no? Esta necesidad de primero ejercer, ¿no? Una actitud de escucha, posteriormente del diálogo, también ir generando acuerdos y por supuesto, pues ahora sí ya aventarnos a hacer un proyecto como este, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, tú las tenías todas de ganar, pues desde tu ámbito, desde la antropología, bueno, te atreviste a hacer esto y me parece que es un gran proyecto, ¿no? Que respeta estos procesos que están llevando las comunidades y que finalmente, bueno, ahí está Ikiti, ¿no? Llevando a cabo, pues, este tipo de comercializaciones que me parecen precisamente que se insertan dentro de las dinámicas del comercio justo. Y pues bueno, no sé si quieres dar un último mensaje antes de que nos despidamos. Por acá también, mira, está Octavio Murillo y nos dice un gusto verlos, May y Sosme, muchas felicidades. Muchas gracias, Octavio, qué gusto leerte por acá. Sí, pues solamente por mencionar que es muy necesario justamente estos otros canales, qué bueno que te animaste a hacerlo. Creo que es muy necesario también compartir o generar esos espacios de diálogo, de intercambio y mencionar algo muy importante que siempre uno aprende de las experiencias de los demás. O sea, yo siempre aprendo mucho de lo que tú haces y de lo que nos compartes y de lo que nos comparten las personas que se van sumando a tu alrededor. Y felicitarte nuevamente por esta iniciativa. Deseo que más gente se sume, más gente conozca, te siga, porque creo que también lo que haces es un trabajo justamente de comunicación, de diálogo, de traducción y, y también como un muy buen trabajo de gestión y de vinculación. Entonces yo creo que de antemano estoy segurísimo que te va a ir muy bien y aprovecho justamente el espacio para invitar a más gente para que te sigan y conozcan más de todo lo que tú haces, que también una labor impresionante, nunca paras. Muchas gracias, Miguel. Pues bueno, efectivamente este proyecto lo que estamos tratando de pensar es, bueno, hay distintos agentes que participan, ¿no? Dentro de estas famosas cadenas de valor. A mí me gusta más pensarlo como estos circuitos, ¿no? Que están moviendo y en este campo cultural. Y pues también cuestionarnos nuestras propias prácticas, ¿no? Reflexionarlas, pensar no solamente en lo positivo, sino también en lo negativo que van generándose en estos proyectos. Creo que tú nos diste un panorama muy general pero también con muchas especificidades de lo que sucede en este tema de la gestión de proyectos textiles. Te agradezco muchísimo, Miguel. Espero que les haya gustado
esta entrevista, que es la primera entrevista de Gestor Cultural MX. Los esperamos por ahí en la página de Facebook, también en la página de YouTube. Y por supuesto, denle like, sigan a Miguel Ángel ahí en su proyecto de Ikiti. Y pues ya saben que si buscan comprar un textil a comercio justo de distintas comunidades del país, pues puedan acudir a Miguel. Muchísimas gracias, Miguel. Al contrario, un gusto, May, gracias. Ya, listo. Ay, perfectísimo.